Ok, vamos a dar pase a nuestro segundo expositor de esta charla. Nos referimos a Alexander Kotoyanis, a quien ya lo tenemos en la sala. Hola Alexander, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Buenas noches. Perfecto, perfecto. Gracias Alexander. Y unos instantes te presentamos ahí, por favor, permítenos. Alexander Kontoyanis trabaja desde hace más de 12 años en el área de misiones críticas, en las áreas de operación y mantenimiento de centro de datos. Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Brasilia y posgrado en Gestión de Proyectos en la Fundación Getulio Vargas. Actualmente ostenta el título de especialista en Diseño y Operaciones de Centro de Datos por DCD Academy y acreditado Tier Specialist por el Uptime Institute. Tiene amplia experiencia en certificación de centro de datos, habiendo participado en la certificación ISO 55001 del Uptime Tier y Operational Sustainability. Alexander es profesor de DCD Academy desde el 2016, impartiendo el curso Cooling Pro en más de 6 países de América Latina, ¿no? Habiendo capacitado a más de 150 profesionales. Alexander está en ASRAE desde el 2013 y participa activamente en las actividades del capítulo de Brasil, siendo elegido presidente para el año 2023-24. Además, es miembro correspondiente del Comité Técnico TC99, Misión Critical Facilities, Data Centers, Technology, Space and Electronic Equipment desde el 2019. Así que te damos la bienvenida, Alexander, ahí con el tema eficiencia en el sistema de refrigeración del centro de datos. La consulta es ¿cómo? Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicitaciones al capítulo Perú. Yo sé que es un trabajo muy lindo de hacer con voluntarios. Yo sé que todos tienen trabajos, tienen familia y permitimos gastar un poco de tiempo en AJOY. Bueno, felicitaciones por el aniversario. Y bueno, arrancamos entonces con la presentación. Ahí está. Bueno, la primera cosa importante es que esta es una presentación del programa de Distinguished Lectures de ASHRAE y es una presentación oficial que no necesariamente significa que es la opinión de ASHRAE, pero son presentaciones que son verificadas con respecto al contenido y necesitan, y creo que el capítulo va a ser una evaluación después de la presentación. Entonces, les pido que hagan esta evaluación. Es un formulario simple, sencillo, porque es muy importante saber la opinión, si los temas están actuales, si las informaciones son relevantes, porque es un programa donde ASHRAE envía, por supuesto estamos haciendo virtual, pero envía ponentes a todo el mundo para hablar de temas relevantes y tienes que mantener las métricas para ver si los temas se encuentran relevantes todavía, ¿vale? Y una otra cosa importante, antes de todo, siempre necesitamos voluntarios. Acá en Brasil necesitamos, en los Estados Unidos necesitamos, y tengo certeza, estoy segurísimo que el capítulo de Perú necesita voluntarios. Entonces, siempre hay algo para hacer, siempre hay una posición perfecta para ti, para hacer o la parte de eventos, o la parte de entrenamientos, o la parte de, bueno, miles de cosas. Entonces, tengo certeza que hay un lugar, una cosa buena para hacer en el capítulo. Tienes acá el enlace, pero puede procurar buscar al presidente, a los miembros del capítulo de Perú, que seguramente van a presentar el capítulo y bueno, es maravilloso estar en Ashway. Es un virus, es una enfermedad muy buena que siempre desde 2018 que estoy y no voy a salir, creo que nunca. Pero bien, qué vamos a hablar hoy?
vamos a hablar del contexto mundial, qué está pasando con los centros de cómputos y el contexto local, y la América Latina, qué está pasando acá. Un poco de consecuencias, porque estamos creciendo, creciendo, creciendo. Hay muchas ventajas, pero hay desventajas también. Vamos a hablar un poco. Voy a hablar un poco del Comité Técnico 9.9, que es el Comité Técnico de ASHRAE, especializado en la parte de centro de cómputos. Y ahí vamos a entrar en detalles de dónde están las mejores oportunidades de ahorrar energía. Y al final voy a presentarles un roadmap de cómo lograr eficiencia energética en un centro de cómputos. ¿Vale? Yo creo que 45 o 50 minutos terminamos todo. Hablando del contexto mundial, la verdad es que la industria de centros de cómputos está creciendo en todo el mundo. Datos que la industria consume alrededor de 1,5% de la electricidad producida y está viejo. Algunos estudios están estimando alrededor de 4% del consumo de toda energía producida en el mundo para centros de cómputos. Es un número monstruoso, es impresionante. 4% de toda energía del mundo está siendo consumida por un centro de cómputos. Por supuesto, toda la hora que tiene está haciendo algo con un centro de cómputos. Por ejemplo, ahora solo está en mi oído por un centro de cómputos, 1, 2, 3, 10 centros de cómputos. Estoy acá en Brasilia, en mi casa. Ahí están ustedes en su casa o en su oficina, me escuchando, mirando una ponencia. Pues hay centro de cómputos, móviles y bueno, toda la vida. Y una otra cosa que para encaminarse hacia el escenario de net zero, es decir, emisiones cero de carbono, los centros de cómputos deberían reducir a la mitad las emisiones para 2030. No va a pasar, no va a ocurrir, simplemente no va. Y mira, el contexto latinoamericano, estos datos son nuevos. Déjame poner no, aquí está. Mira este crecimiento estimado para el mercado de construcción de centros de cómputos en Latinoamérica. De 2024 a 2029, es decir, 5 años. Un crecimiento de casi un 9% al año. 9% al año, por 5 años estamos hablando de 50% de crecimiento. Estamos hablando de 50% de crecimiento de una industria que consume 4% de la energía total del mundo. Es una locura. Otro estudio de Mordo está que una estimativa hasta 2018 de 9.31, es decir, las empresas que hacen investigación están estimando entre 8 y 10% de crecimiento de la industria en Latinoamérica. Es un número impresionante. Ah, no sé, ahí cambió. El crecimiento tiene ventajas lógicas, por supuesto, pero hay desventajas. La verdad es que los data centers han convertido en víctimas de su propio éxito. Y los centros de cómputos están se multiplicando en consonancia con la demanda infinita. Mira, para un poco y piensa. Si la empresa de telecomunicaciones te ofrece ampliar tu nube, el espacio de almacenamiento, por, no sé, $2, aunque no tenga llegado al total del consumo, vas a pedir para subir la capacidad. ¿Por qué? Porque así somos. Siempre queremos más velocidad, más espacio en la nube, más todo. Y ahora, si comparamos con 10, 15 años atrás, la Internet es barata. Es barata.
y muy rápida y espacios muy amplios para almacenar fotos, videos, música, lo que sea. Y para esto, para todas las veces que envío un mensaje de WhatsApp, para todas las veces que vas a ver un video de YouTube o cosas así, estamos consumiendo energía. Hay emisiones de carbono con la producción. Entonces, esto es imposible de evitar hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa? Es que hoy no, 2020, era equivalente a 1% de las emisiones de gases invernaderos fueron por la industria de centros de cómputos. Es un problema. Ciudades en todo el mundo tienen problemas con este crecimiento y hay consecuencias. Por ejemplo, Singapur había una restricción de 3 años, de 2019 a 2022, no se podía construir nuevos centros de cómputos. Imaginen que una ciudad, un gobierno, hacer una moratoria de 3 años para una industria que crece 10% al año. ¿Cuánta plata está ahí involucrada? Mucha. Es una decisión muy difícil. Y nuevos centros de cómputos después de 2022 tienen que tener un PUE, que es una métrica de eficiencia de 1.3 o menos. 1.3 es un centro de cómputos muy eficiente. Y Singapur tiene un clima muy caliente, muy húmedo. Para los sistemas de enfriamiento es muy difícil hacer esto. O sea, hacer un nuevo centro de cómputos en Singapur es muy difícil, aunque tenga una demanda. Otras ciudades, Dublín, Ámsterdam, Estados Unidos, Alemania, hay muchas ciudades que tienen problemas con esto, con este crecimiento. México lo sé que tiene, en Querétaro, una falta de energía, por ejemplo. Es decir, hay problemas. El crecimiento demasiado tiene problemas. Y la verdad es que la consecuencia en la América Latina aún no vimos. Están empezando ahora. Solo ve nuevas noticias que nuevos centros de cómputos se están arrancando, nuevos centros de cómputos se están construyendo, nuevas empresas están construyendo nuevos centros de cómputos, solo noticias de nuevos, 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 nuevos. Y entonces yo creo que en 4 o 5 años vamos a tener el mismo tipo de consecuencias que tenemos en todo el mundo. Problemas con energía, problemas con ubicaciones, dónde ubicar tantos centros de cómputos. Este tipo de problemas vamos a tener, aún no temo, pero vamos a tener, creo que en 4 o 5 años vamos a tener este tipo de problemas. Pero bien, hablando de ASHRAE, del Comité Técnico 9.9, en todos los cursos que hago, siempre digo que si busca informaciones de cómo diseñar y operar un centro de cómputos de forma eficiente, debe buscar en el lugar correcto. Hoy en día hay miles y miles de informaciones en Google. Mira, se puede buscar informaciones sobre operación eficiente y centro de cómputos. Vas a ver miles y miles de sitios, pero ni siempre o casi nunca son informaciones buenas. No son. Entonces, tiene que buscar una ubicación con informaciones buenas, seguras, técnicas. Y el Comité Técnico 9.9 de ASHRAE tiene personas de las empresas más importantes: Microsoft, Amazon, IBM, HP. Bueno, son casi 500 personas, todas que están trabajando muchos años en el centro de cómputos y que están siempre actualizadas. Estamos siempre haciendo discusiones de cómo vamos a caminar con la industria, dónde vamos, cómo vamos. Entonces son informaciones muy buenas y no necesitas ser miembro de AHRI. Por ejemplo, no quieres ser miembro, no tienes plata, no tienes interés. Ok, pero puedes hacer parte de un comité técnico solamente siendo un profesional del área. Entonces, si es un profesional del centro de cómputos,
puedes ingresar en el Comité Técnico 9.9 sin ser miembro de ASHRAE, pero les aconsejo, por supuesto, a ser miembro. Pero si no quieres, si no puedes, no hay problema. Ingresa en el TC 9.9. Solo un clic en este enlace se puede ingresar automáticamente el TC 9.9 y todos los comités técnicos de ASHRAE. Porque nosotros en ASHRAE no buscamos solamente inversiones o plata para hacer investigaciones, buscamos personas, buscamos cabezas, pensamientos, esto que buscamos. Entonces, por favor, si tienes interés en la industria, venga con nosotros a las reuniones. Hay 2 conferencias en el año, 4 reuniones al año, entonces es muy poco tiempo. Y te aseguro que cuando vas a la primera vez, seguramente vas a la segunda, la tercera y vas siempre. Y se puede ingresar en forma virtual. Entonces, no necesita ir a los Estados Unidos. Entonces, acá está una información y espero verlos todos en el TC 9.9. Este comité técnico no es porque soy parte de él, pero es un comité muy especial. Actualmente es el más grande, el mayor de ASHRAE, y tiene 14 publicaciones relevantes de la industria. Son libros. Ahora se puede hacer todo como wiki, pero son libros, fueron publicaciones de 14 temas muy, muy buenos, muy importantes. Y es una lectura obligatoria para quien está en la industria. Todos conocen. Pero vamos a hablar específicamente de una, que es la primera, es el primer libro, que es la Thermal Guidelines, o sea, direcciones térmicas. Es uno de los más utilizados, si no el más utilizado del mundo. Esta publicación tiene muchas informaciones, pero creo que la más importante o una de las más importantes son los límites de temperatura y humedad para los equipos de TI. Y aquí están los ejemplos de la última versión, es la 5ª edición, de los límites de temperatura a la entrada del equipo de TI. Es decir, por ejemplo, puedes suministrar un aire de 18 hasta los 27 grados a un equipo de TI con la humedad desde -9 puntos rocío hasta los 70% o 15 grados punto rocío. O sea, este es el rango recomendado para centros de cómputos que tienen una buena calidad de aire. Y si no tiene una buena calidad de aire, tienes que hacer un pic acá en límite superior de humedad. Y ahora solo se puede operar hasta los 50% de humedad relativa o los mismos 15 grados punto rocío. ¿Vale? Pero ahí viene una pregunta. ¿Cómo sé si la calidad de mi aire es buena o mala? ¿Cómo? Sencillo, con cupones. Simplemente los metales que son más abundantes en los equipos de TI son el cobre y plata. Entonces, vamos a hacer un cupón de prueba con estos dos metales, cobre y plata. Dejamos 30 días en el centro de cómputos y enviamos a un laboratorio para medir la cantidad de masa que se perdió, es decir, corrosión. Y hay un límite. Entonces, centros de cómputos que tienen niveles de corrosión inferiores, o sea, no pierden tanta masa, a 300 angstroms por mies para el cobre y 200 angstroms para la plata, se puede operar hasta los 70%. Si tienes pérdidas mayores que esto, tienes que trabajar con humedad bajo de los 50. Entonces, esto tiene a ver con la calidad de aire con contaminación gaseosa, es decir, con NOx, SOx, son gases. No estamos hablando de polvo, no estamos hablando de otras cosas, sino gases, ¿vale?
Entonces, si tienes un centro de cómputos en una ciudad con mucha polución, probablemente tienes que trabajar con la zona bajo de los 50%. Pero ahora vamos a entrar en la parte que vimos acá para hablar, donde están las mejores oportunidades. Vamos a comparar dos centros de cómputos. Un centro de cómputos legado, viejo, común, y un centro de cómputos eficiente. Y vamos a ver, comparar los consumos de componentes, consumo eléctrico de componentes. Este es un PUE 2, es un centro de cómputos legado. Mira el consumo de los compresores, cómo es grande. Cuando comparamos con el consumo de IT, es casi la mitad. Y consideramos que el core, el núcleo de un centro de cómputo son los equipos informáticos. Entonces, si consumimos una unidad de energía para los equipos, 0.5 de esta cantidad se utiliza en los compresores de los chillers, de los enfriadores. Mira acá en la derecha, en un centro de cómputos con PUI 1.2, es decir, un centro de cómputos muy eficiente, mira el consumo de los compresores. Entonces, la verdad es que cuando comparamos los gráficos, miramos las mejores oportunidades que están en los compresores, están en los ventiladores de CRA y la humidificación. Estas son las tres más importantes, donde están las mejores oportunidades y vamos a hablar de cada una de ellas hoy. Empezamos con los compresores y empezamos con una pregunta. ¿Los enfriadores, los chillers, son necesarios? Y la respuesta es muchas veces sí. Casi siempre sí, casi siempre sí. Una segunda pregunta es, ¿los enfriadores necesitan operar 24 horas por día, los 365 días por año? No 356, pero 365. Casi siempre no. Entonces, ¿cómo reducir el uso? Con economizadores. Vamos a hablar de dos tipos de economizadores, solamente pero por el lado de aire, que son los más comunes acá en la América Latina. Un economizador de aire directo son manejadores de aire que van a suministrar el aire desde el exterior al interior del centro de cómputos. Por supuesto, con filtros, haciendo un tratamiento previo, pero el aire que está afuera va a ser suministrado directamente a los equipos de IT. Este es un ejemplo. Acá tenemos un dumper o un silenciador, dumper es la carga de control, filtro, panel, filtro, bolsa, un humidificador adiabático para enfriar el aire o humidificar si necesario, un serpentín de enfriamiento suplementario. Por ejemplo, si fuera está muy caliente, puedes utilizar un compresor acá de expansión directa para enfriar el aire y un ventilador para suministrar a los equipos. Este aire vuelve por retorno y se puede mezclar para calentar un poco o se puede rechazar completamente afuera. Entonces, es muy sencillo, un sistema muy sencillo. Principales ventajas. Acercamiento de un Kelvin. ¿Qué es el acercamiento? Ese acercamiento es la diferencia de temperatura entre el aire suministrado, que la norma de AGEL está mirando, y la temperatura exterior del bulbo húmedo. ¿Por qué bulbo húmedo? Porque estamos utilizando un enfriador adiabático. Si quitamos este enfriador adiabático, podría comparar con la temperatura del bulbo seco exterior. Pero como casi siempre utilizamos esto, comparamos con la temperatura del bulbo húmedo. Es decir, si yo tengo un acercamiento de 1 grado y necesito suministrar el aire a los 23, fuera debe estar bajo del 22. 23 menos el acercamiento. Un acercamiento típico para este sistema es 1 grado. Es decir, si quiero 25, fuera tiene que estar bajo del 24. ¿Vale?
Y es un sistema muy sencillo desde el punto de vista de ingeniería. Son filtros, un rociador, un serpentín de enfriamiento, ventiladores. Más sencillo que esto, que eso no conozco. Pero ¿cuáles son las desventajas? Mezcla del aire exterior con interior. Entonces, no tengo control de la calidad del aire exterior. Y esto puede ser un problema. Por ejemplo, este sistema en la Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad con mucha polución, o Lima, puede ser un problema. Y otra cosa, necesitas utilizar siempre el filtro MERV 13, que es un filtro muy fino. Entonces vas a tener saturación de filtros a cada un día, 2 días. Si tienes una ciudad con mucha polución, este filtro tiene que ser cambiado muchas veces. Puede generar gran volumen de residuos. Entonces, si de un punto de vista es más sostenible en un sistema de free cooling, por otro, está generando, puede ser no tan sostenible cuanto se pensaba. Y el otro sistema que me gustaría presentar a ustedes es el economizador de aire indirecto. Es casi igual, pero hay una diferencia muy importante. Ahora no estamos suministrando el aire directamente a los equipos informáticos, pero estamos haciendo un cruce de aire, de flujo de aire acá, por un intercambiador de calor. Es decir, este flujo de aire externo no mezcla con el flujo de aire interno. Eso es muy ventajoso. Pues que acá, por ejemplo, en el directo, si afuera está muy húmedo, yo tengo que deshumidificar. ¿Cómo? Con enfriamiento condensado. ¿Cómo? Enfriando con compresores. O sea, yo tengo un sistema de free cooling, pero tengo que utilizar compresores para deshumidificar el aire. En este caso, yo puedo enfriar este aire adiabáticamente a los 100% de humedad relativa porque no me importa, porque este aire no va a entrar en los centros de cómputos. Entonces, yo puedo utilizar completamente el potencial de enfriamiento adiabático para enfriar el máximo la temperatura del bulbo seco y en un intercambiador de calor hacer un intercambio de energía y enfriar el aire que está dentro del centro de cómputos. Mágico. Ahora sí, muy bueno. Ventajas. No hay mezcla, menos eliminación de filtros, pero hay. Y recomendado para ciudades donde el aire exterior puede ser demasiado contaminado. Por ejemplo, Lima. Acá en Brasil decimos, ni todos son flores. Hay problemas. Cuando comparamos con el sistema directo, hay una pérdida de eficiencia, pues que ahora tenemos un intercambiador de calor. Entonces, cuando comparamos el acercamiento, el directo sería 1. Indirecto es de 4 a 8, a depender del tamaño, la área del intercambiador de calor. Pero vamos a considerar 4. Entonces, es decir, si yo quiero suministrar el aire a los 24 acá, fuera ahora tiene que estar bajo del 20. O sea, la ventana de oportunidad de free cooling está más pequeña. Pues que ahora tiene que estar más frío o más seco, considerando un enfriamiento adiabático. Pero vamos a ver en la realidad. Estas son condiciones climáticas de Lima. Y estos puntos, cada punto es una condición horaria de un año típico de Lima, acá. Entonces, vamos a hacer una simulación con un economizador de aire indirecto, pues que Lima tiene problemas de polución. Entonces, si estoy buscando suministrar el aire a los 24 grados y el acercamiento es 4, la temperatura del bulbo húmedo exterior tiene que estar bajo del 20. Y ahí podemos hacer una línea, en este caso amarilla. ¿Y qué podemos ver? Los puntos que están bajo de esta línea, sí puede ser 100% de free cooling. Los puntos que están arriba se puede hacer parcialmente o no se puede hacer. Pero vamos a considerar que no se puede. En esta configuración, en estos puntos de
este set point, este punto de operación, hacer una cuenta acá, mirando, logré que 70% de los puntos están bajo de la línea. Es decir, un centro de cómputos en Lima con este tipo de sistema podría suministrar aire sin compresores, enfriar aire sin compresores por 70% del tiempo del año. Es mucha cosa. Mira, siempre buscamos descuentos cuando compramos algo. Este es un descuento de 70%. ¿Por qué no utilizar? Ah, Alex, tengo un problema. Yo tengo que hacer una temperatura de suministro más baja. 24 es muy alta. Lo sé que es permitido por ASHRAE, pero lo quiero una temperatura más baja, quiero 22. Bueno, simulamos igual. Con la temperatura, con el acercamiento de 4, hacemos una nueva línea acá y no sé, 50%, 40% de los puntos están bajos. Es decir, con una temperatura de suministro baja, 22, que es una temperatura baja, común pero baja, teníamos 50% de enfriamiento gratuito en Lima. ¿Por qué no utilizamos? No sé. Bueno, pero si tienes un centro de cómputos con chillers, no se puede hacer sí se puede hacer un cambio del sistema, pero es demasiado caro. Aún tiene oportunidad de ahorrar energía. La primera cosa, ¿por qué trabajar con temperaturas muy bajas de agua helada, de agua fría? ¿Por qué trabajar con temperaturas de 8 o 9 grados cuando se puede suministrar un aire hasta los 27? La diferencia es muy grande y hay muchas pérdidas por calor latente, por condensado. Entonces, no es necesario trabajar con una temperatura de agua tan baja. Si utilizas agua fría para controlar la humedad, sería un motivo. En teoría, 13 o 14 grados serían suficientes para mantener el punto de rocío bajo de los 15, que es el límite superior. Y un detalle, si la humedad del centro de cómputo sigue aumentando todo el tiempo, probablemente tienes un problema. Debe verificar el control de humedad de la manejadora de aire exterior o si las barreras de vapor del centro de cómputo están buenas o si está adecuadamente presurizado. No hay fuente de agua en un centro de cómputos. Entonces, todo incremento de humedad viene de fuera. Otra cosa, compruebe la eficiencia de tu chiller. Puedes tener un centro de cómputo legado con un chiller que no es tan eficiente. Entonces, debería tener un COP, un COP mayor que 5, por lo menos. Si tienes un enfriador con 4.4 o 4, ya está, ya no está tan eficiente. Debería pensar en cambiarlo. Probablemente el retorno de inversión es posible. Puede ser calculado y no es tan alto. Cosa de 2 años de operación en un centro de cómputos que opera con 10, 20% del tiempo. Juega con la temperatura a tu favor. Los CRAS, los fancoils que están dentro de los centros de cómputos, tienen que trabajar con un factor de calor sensible de 100%. Es decir, el objetivo de estos equipos es enfriar el aire y no condensar agua y no deshumidificar. Entonces, debes siempre comprobar si está trabajando con el serpentín mojado, hay pérdida de energía, hay pérdida de plata. Otra cosa, reducir la temperatura de condensación. Si tienes un chiller enfriado por agua, si tienes posibilidad de enfriar la temperatura de condensación, es decir, las torres de enfriamiento trabajando con ventiladores a más alta velocidad, vas a bajar el consumo de compresor, vas a bajar el lift, el salto de compresor. Es una oportunidad. Y supervisa la eficiencia de intercambio de calor del enfriador. Es el approach. Cuando tienes un approach muy alto, es decir, la diferencia de temperaturas de evaporación del refrigerante y la temperatura de agua helada, debe limpiar siempre tus intercambiadores de calor. Siempre mirar el approach y limpiar cuando necesario. Terminamos los enfriadores y vamos a hablar de los ventiladores.
nosotros todos sabemos que en la industria de centros de cómputos, prácticamente todos los centros de cómputos trabajan con redundancia. A menudo el doble de necesario, que llamamos de 2N. O sea, yo tengo necesidad de dos enfriadores, yo tengo 4. Siempre tengo 2 veces la necesidad. Y ahí viene una pregunta. ¿Es más ventajoso mantener las unidades CRA en stand-by, es decir, apagadas, que mantenerlas todo en funcionamiento? ¿Qué sería más ventajoso? Y, como podemos saber, consultemos la ley de los ventiladores. La ley de los ventiladores, la verdad, son 3 leyes. La primera es que la velocidad del ventilador y por lo tanto el caudal de un ventilador es proporcional a su rotación. Es decir, si estoy doblando la velocidad, estoy doblando el flujo. Si estoy bajando 50% de la velocidad, estoy bajando 50% del caudal. Totalmente directo. La presión generada por el ventilador es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es decir, si estoy doblando la velocidad de los ventiladores, la presión estoy multiplicando por 4, 2 al cuadrado. Y la última es que la potencia, es decir, el consumo eléctrico de los ventiladores es proporcional al cubo de la velocidad. Es decir, si estoy subiendo, estoy doblando la velocidad de los ventiladores, estoy consumiendo 8 veces más, 2 al cubo veces más. Pero si estoy trabajando con la mitad de la velocidad y estoy consumiendo 8 veces menos, puede ser una oportunidad. Antes, quien trabaja con esto, es necesario decir que la relación cúbica entre la velocidad del ventilador y la potencia es válida. Es una ley física, ¿vale? Pero en la vida real, en el campo, hay pérdidas, ineficiencias. Por ejemplo, motores, correas, variadores de frecuencia. Para tener todo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer? Cambiar el exponente 3 por 2.3. Y ahí tenemos en cuenta la ineficiencia del sistema. No existe un ventilador sin motor. Entonces no se puede calcular solamente con la ley cúbica, pero tener en cuenta todas las otras ineficiencias. Entonces, la fórmula final sería esto, el exponente 2.3. Vamos a aplicar esto. Un centro de cómputos con 8 equipos de enfriamiento acá operando en 2N, es decir, de los 8 necesito 4, ¿ok? Y en un modo operativo de uno encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Vamos a suponer que el consumo sería con 20 kilovatios a los 100% con un caudal de 22.000 metros cúbicos por hora. Entonces, el total, 22 veces 4, 88.000 metros cúbicos por hora, y la potencia total serían los 20 kilovatios multiplicado por 4, 80 kilovatios, ¿vale? En este modo de operación. ¿Están de acuerdo que yo podría operar los 8 al mismo tiempo, pero con 50% de la velocidad? Pues que así podemos calcular que el caudal sería 11 por unidad, pero son 8, entonces el total sería igual, 88.000 metros cúbicos por hora. Ahora, la potencia que antes era 20, ahora a la mitad sería como 4.06 kilovatios. El caudal total igual, pero ahora tenemos 8, no 4, pero 8 operando, pero la suma de todos serían 32 kilovatios de consumo. Comparando con el otro modo, un ahorro potencial de 60%, solamente cambiando la velocidad de los ventiladores. Muchas cosas. Gestión del aire interno es muy importante. Dentro de un centro de cómputos, básicamente tenemos 3 problemas.
recirculación, bypass y el flujo inverso del piso, y llamamos de backflow. Básicamente, la recirculación es el aire que sale de los equipos de TI y vuelve, sin pasar por un CRA. El bypass es un aire suministrado por un CRA que vuelve al sistema de enfriamiento sin pasar por TI. Y el flujo inverso en el piso es cuando una rejilla está ubicada muy cerca del CRA. Entonces, el aire que está dentro de la sala baja por el piso. O sea, el flujo viene desde encima de la sala hacia abajo. Este es más crítico, genera puntos calientes. Este es crítico, pero es de punto de vista de eficiencia. Este, muy poco. Entonces, no vamos a considerar. Y acá está un ejemplo de CFD, de los flujos. Acá el flujo negativo, una rejilla ubicada muy cercana del equipo CRA. Acá un bypass, es decir, el aire frío que va a pasar y vuelve al CRA sin entrar en el equipo de TI. Y acá ejemplos de recirculación. El aire que está saliendo vuelve por dentro o fuera del rack y calienta los equipos. O recirculación, causas más comunes: flujo de aire frío insuficiente, velocidad excesiva bajo del suelo elevado, mala segregación de pasillos, es decir, falta de confinamiento, falta de segregación, falta de paneles ciegos. Soluciones: aumentar el número de CRA encendidos, aumentar la velocidad de los ventiladores, confinar los pasillos, utilizar paneles ciegos. Mira la diferencia cuando utiliza o no utiliza paneles ciegos. Este caso sin paneles ciegos. Mira la diferencia de temperatura, como hay mucha recirculación. Cuando ponemos los paneles ciegos frontales, ya mejora. Cuando cerramos las laterales, mira, muy uniforme. La temperatura es casi toda igual. Simplemente con un accesorio plástico barato. Esta es una foto que saqué en un centro de cómputos. Esto serían 4 racks de Dell. Y acá el equipo el muchacho de TI sacó un servidor. Mira que la temperatura debería estar alrededor de los 20. Y en el punto donde sacó el servidor está como 28, 29. Y acá hay un servidor operativo y acá hay un servidor operativo. Es decir, hay un punto caliente, riesgo. ¿Por qué? Porque hay un hueco acá. Saqué un equipo y no coloqué una tampa fija. Bypass. Causas más comunes: flujo excesivo de aire frío, fugas en el suelo técnico, ausencia de pasacable, rejillas colocadas en el pasillo caliente. Posibles soluciones: apagar algunos CRAs, reducir la velocidad de los ventiladores, mantener las rejillas solo en los pasillos fríos, pasacables. Normalmente se encuentra un hueco de este tamaño para pasar uno o dos cables. Tienes que utilizar estas escobillas para que puedas tapar el aire, tapar el hueco. Muy importante. Y los flujos inversos, la causa más común es la alta velocidad bajo del piso falso, huecos en piso, rejillas demasiado cerca del crack. Posibles soluciones: mejorar ese lado del piso, alejar los racks de los cracks. Y acá un otro ejemplo de qué ocurre cuando tiene demasiada velocidad. Los racks están más cerca, tiene poco flujo, es decir, hay recirculación en el topo del rack, y lejos hay demasiado flujo, o sea, un gran bypass acá y recirculación acá. Problemas típicos. ¿Cómo podemos medir? Midiendo 4 temperaturas. Este es un diagrama de los flujos y podemos medir 4 temperaturas características: entrada y salida de CRA, entrada y salida de TI, ¿vale? Por supuesto, una media de los flujos. Estas 4 temperaturas son
Te dije todo de la gestión de aire, todo. Se puede, acá TCI, llamamos TCI, Temperature Crowd In, Temperature Crowd Out, TCO, TII, la temperatura de entrada de TI, y la temperatura de salida de rechazo de TI, que sería TIO. Ejemplos, 22, 17, 21, 27. Con estas 4 temperaturas podemos calcular cuánto hay de bypass, cuánto hay de recirculación y la disponibilidad de flujo, es decir, cuánto de aire, cuánto de masa de aire estoy suministrando comparado con la necesidad, cuántos los equipos están pidiendo. Entonces, calculamos con las 4 temperaturas acá la eficiencia de suministro, es decir, cuánto del aire suministrado está llegando a TI, la eficiencia de demanda del aire que está entrando en TI, cuánto viene del CRA y cuánto viene de la recirculación, y la disponibilidad de flujo es la cantidad de aire que está siendo solicitada comparada con la cantidad de aire que está siendo suministrada. Estos 3 parámetros van a decir todo. Ahí ya hablamos. Entonces, en este ejemplo, con las 4 temperaturas, 22, 17, 21, 27, sabemos que la eficiencia de suministro es 50%. Es decir, todo el aire que está siendo suministrado, 50% está volviendo en bypass y los otros 50% van al equipo de TI. Eficiencia de demanda de 60%, es decir, del aire que está entrando en los equipos de TI, 60% viene de los CRA, otros 40% recirculación. Esto es muy malo. Y la disponibilidad de flujo, cuánto de aire estoy suministrando comparado con cuánto necesito, 1.2, es decir, estoy suministrando 20% más aire que los equipos de TI están chupando, por así decir. El AF, la disponibilidad de flujo de 1.2 está bien. Eso siempre buscamos suministrar un poco más de lo que es necesario. Nunca vamos a lograr 1, porque hay ineficiencias, hay bypass, no es un flujo perfecto. Entonces siempre buscamos operar con una F de 1.1, 1.2 y buscamos quitar la recirculación. O sea, la eficiencia de demanda el más cercano del 100%. Otro punto importante, calibración de sensores. Casi todos los centros de cómputos que visito no hacen la verificación de cómo está la calibración de los sensores. Están instalados hace 5, 8 años y nadie va a ver si está midiendo correctamente o no. Entonces, una buena instalación y una buena calibración periódica son esenciales para la eficiencia energética. Mira esto. Este es un estudio, una investigación de 2017 en los Estados Unidos. El 50% de los edificios estadounidenses tienen problemas de control. El 90% debido a mal ajuste y 10% por falla. Y se estima que calcula una pérdida de 25% de energía solamente por no corregir esto. Es solamente corregir, no tienes que cambiar nada. Hacer calibración. 25% de desperdicio. Es mucha cosa. Mucha cosa. En un centro de cómputos, entonces, miles y miles de dólares que están yendo a la basura. Una de las mejores formas de bajar la recirculación y el bypass es haciendo la contención de los pasillos, o la condensación de pasillo frío, o la condensación de pasillo caliente. Pregunta que siempre ocurre, ¿cuál es mejor? Y la verdad, la respuesta es, depende. Hay algunas situaciones que hacer la condensación del pasillo frío es más fácil, más barata y eficiente, y otras que sería la contención del pasillo caliente. Entonces, contención del pasillo frío, más baratos
permite puntos, temperaturas de suministros altas. Normalmente se utiliza el piso falso. Problema, la temperatura del ambiente va a ser caliente. A depender de la densidad de los racks, estas temperaturas se pueden llegar a más de 50 grados. Un problema para personas, problema para otros equipos, cámaras de seguridad, cualquier equipo que tenga un componente plástico, por ejemplo, a los 50 grados puede hacer una deformación, por ejemplo. La contención de pasillo caliente, por supuesto, es más caro, tiene que hacer un techo falso, pero permite que la temperatura exterior se mantenga en una temperatura agradable, 25, 24 grados. Entonces, es agradable para las personas y para los demás equipos que no son de TI, ¿vale? Pero, lo más importante, es muy difícil aplicar en un centro de cómputos ya en funcionamiento. Entonces, el punto principal, si está en la fase de proyecto, de diseño, contención de pasillo caliente. Si ya tiene un centro de cómputos y quiere hacer una contención de pasillo frío. Estos eh, son los principales puntos a tener en cuenta. Sugerencia de puntos de control. O sea, es decir, los ventiladores deben ser controlados por diferencias de presión entre el pasillo frío y caliente y la temperatura de suministro, controlar la temperatura de suministro de los cracks y garantizar que el centro de cómputo se mantiene presurizado cuando estamos comparando con el exterior. Es decir, presión acá más alta que acá, pues quiero siempre un bypass y no refrigeración. Y la presión acá positiva comparando con el exterior, pues que cuando voy a abrir la puerta, por ejemplo, yo quiero que siempre el aire salga, no entre. Pues que si entra, no tenga el control de temperatura, humedad, calidad, nada. Si hay polvo, si no hay polvo, entonces debemos mantener siempre la presión positiva dentro de los centros de cómputos. Y la última cosa que me gustaría hablar es la parte de humidificación. Cuando tienes en cuenta los límites de humedad que tienes en los equipos de TI, mira, es muy grande. Es alrededor de los 10% hasta los 70%. ¿Sería necesario controlarla estrictamente? Es una pregunta. Y cosa importante, tenemos algunos problemas con respecto a la precisión de los sensores de humedad. Eso no es el problema del fabricante, sino de la tecnología que utilizamos. Mira este estudio. Este son sensores de humedad de dos tipos y los puntos deberían estar dentro de este rectángulo acá. O sea, las mediciones todas deberían estar acá con los mejores de 6% desde 10 a los 20, 3% de 20 a 80 y 6% de 80 a 90%. Mira la cantidad de puntos que están fuera. Mira el desvío 10%. O sea, estoy haciendo una medición, por ejemplo, 50% más o menos 10%. ¿Qué medición es esta? ¿Qué precisión baja? ¿Cómo vas a controlar algo que tiene más o menos 10% de error? Es casi imposible. Y otra cosa, cuando tienes el control individual y en equipos, los equipos empiezan a batallar entre ellos, pues que normalmente el control es por el retorno. Entonces, la humedad relativa se cambia con la temperatura. Entonces, si el flujo de aire está más caliente en el equipo 1, la humedad relativa va a estar más baja, se puede empezar a humidificar. El otro, que está del otro lado, está recibiendo un aire más frío con la misma cantidad de agua, es decir, la humedad absoluta igual, pero como está más frío, la humedad relativa está más alta, se empieza a deshumidificar este aire. Entonces, mira, este es un ejemplo real. 6 equipos operativos, uno estaba en modo de enfriamiento, otro enfriamiento y deshumidificando, otro enfriamiento y humidificando. Mira, cada uno estaba haciendo una cosa diferente. Esto llamamos de batalla de los cracks. Es un problema muy común.
Entonces, los centros de cómputos no tienen una fuente de humedad interna relevante. Ah, hay personas, pero hay 2 personas, 3 personas trabajando y miles de computadoras. Entonces, no es una fuente de humedad relevante. Los límites inferiores rara vez se alcanzan. En general, cuando los CRAC tienen control de humedad individual, se debe apagar. Esas son las mejores prácticas. Los sistemas con agua enfriada ya controlan naturalmente la humedad alta. Pues, por ejemplo, si está con un serpentín con 13 grados, vas a estar con límite, pues que si hay un flujo con una humedad más alta, va a condensar. Entonces, van a controlar. Y 13 grados está bajo del límite permitido de ASHRAE. Entonces, se controla naturalmente. Forma de proyecto más habitual, control de humedad en una unidad exterior, una manejadora, normalmente de expansión directa, para tratamiento exclusivo del aire exterior. Y la última diapositiva, un resumen de cómo lograr eficiencia energética en un centro de cómputos. Hay un camino lógico, debe hacer paso a paso. No se puede comprar energía renovable si tienes cosas de eficiencia a hacer, pues que no sabe el consumo de energía. ¿Qué sería? Entonces, el primer paso, que normalmente no podemos hacer nada, es TI. Bueno, son necesarias tantas unidades de energía, se puede hacer más con menos, se puede racionalizar, consolidar, virtualizar. Sí, no, no sé. El primer paso de ingeniería, ahora vamos a trabajar con las temperaturas, bajar el bypass, bajar la recirculación, hacer los estudios de temperatura, mirar cómo están, minimizar bypass, recirculación, hacer contención, control de aire, de temperatura del aire suministrado, no de retorno. Después vamos a la área mecánica. Subimos los set points de temperaturas y rangos de humedad relativa para ahorrar energía en el compresor. Reducimos la velocidad de los ventiladores, la ley de los ventiladores. Optimizamos su humidificación. Miramos si los set points están buenos, están malos, si podemos apagar, si no podemos apagar. Después vamos a la parte eléctrica. Cambiamos las luces por LED, podemos cambiar la UPF, no podemos cambiar la UPS, calentadores de generadores. Después vamos a la parte de energía. Se podemos comprar una energía renovable, se podemos hacer aprovechamiento de calor, se podemos generar energía internamente con energía solar. O sea, es el último paso. Primero tenemos que ver cómo está. Vamos desde el centro hasta afuera. Desde el equipo de TI vamos caminando fuera para garantizar que este es un camino lógico. No podemos empezar de fuera. Siempre empezamos de dentro. Del equipo de TI, después el aire que llega a TI, después el agua que se enfría el aire, y después el aire que enfría el enfriador, y después la energía que alimenta este enfriador, y después cómo produjo energía. Entonces, dentro, afuera, ese es un camino lógico. Utilizo esto todos los días del año. Como consultor, siempre utilizo eso y es fantástica. No hay falla. Siempre ese camino es el mejor camino. Y bueno, esto que tengo por hoy, agradezco la atención de todos. Yo sé que casi una hora de charla es mucha cosa, es mucha información, pero hay mis contactos ahí si tienen alguna duda, hacer una charla sobre esto, hablar un poco sobre un caso específico. Estoy a disposición de todos y gracias por la oportunidad, Chat de Perú, por la oportunidad de estar acá hoy. Muchas gracias, amigos. Gracias, Alexandre. Gracias ahí por esta fantástica presentación. Vamos ahí. Hay una consulta ahí para terminar. Nos dicen, buenas noches, ¿cuál es la velocidad recomendada de aire a la salida de las rejillas? Se debe referir en el centro de datos. No sé si puedes apoyar con esa respuesta, Alexander. Sí, por supuesto. Mira, normalmente no hay un flujo recomendado, pero hay una regla general que son 120 CFM, pies cúbicos por minuto por kilovatio. Pero
eso no es una medida absoluta, porque, pues, por ejemplo, puede tener paredes de ventiladores, es un flujo mucho más grande, un caudal mucho mayor. Entonces, considerando rejillas en un pasillo, en un modo de pasillo frío-caliente, normalmente son 125 CFM por kilovatio. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Alexander. Ronnie, ¿algo que complementar? Damos pase a Eleazar, que ya lo está Claro que esperando sí, en unos claro que minutos. sí. Alexander, muchas gracias. Buena presentación. Siempre colaborando con el capítulo de Perú. Y yo te quería un poquito a modo de cierre, tal vez hacerte una consulta que normalmente la tenemos seguramente la mayoría que no estamos trabajando con centros de datos, ¿no? Y es una parte que la revisaste, la pusiste también, que tiene que ver con la humedad relativa interna en la sala de datos. Normalmente tenemos los equipos con humidificador y todo para mantener, imagino que 45 o 50% de humedad relativa, pero ya vimos en tu gráfico, en el cigrométrico, que, y lo comentaste, que el rango de humedades relativas para, imagino que son para los equipos más modernos, es más amplia, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en la actualidad esa parte? No es para equipos más modernos, son casi todos equipos. Hay un legado que no sabemos dónde viene, porque los primeros equipos siempre querían los rangos más restrictos, pero cuando se preguntaba por qué, no sabían decir, sí, porque es así, porque es así. Ashtray hizo un trabajo muy bueno con todos los fabricantes, decir, mira, no podemos trabajar así, es muy costoso. En 2008 había un punto óptimo de suministro, un punto, imagine un centro de cómputos con 2.000 metros cuadrados, suministrar un aire a una temperatura exacta, a humedad exacta, es imposible, casi imposible. Entonces, la mayoría de los equipos trabajan con este rango hace 10, 15 años. Entonces, los centros de cómputos, los hiperescalas que trabajan de forma más eficiente, pues que el coste es proporcional al precio de venta, ellos trabajan con el rango móvil. No hay un punto de objetivo, sino trabajar como 20 a 70, 20 a 50, 20 a 60. Entonces, si está 20, 30, 40, no importa, no voy a hacer nada. Entonces, es un rango de operación. Casi todos los centros de cómputos que estoy viendo los últimos tiempos están trabajando así. Cuando tiene, por ejemplo, control de humedad individual, se apagan. Pues que la humedad normalmente, cuando tiene un sistema de agua enfriada, por ejemplo, los serpentines ya están limitando la humedad. Porque si la humedad está más alta que el punto rocío de 13, 14, va a haber condensación. Se controla. Y el límite bajo de 10%, ¿dónde se logra esto? A los 20, 30, a los 20 grados, 25 grados. No hay en el desierto. Entonces, ¿necesito controlar? No. Entonces, normalmente se apagan los controles de humedad internos y si hay suministro de aire exterior por un DOAS, por un Dedicated Outside Air Supply, controlamos la humedad para que suministre un aire a una humedad compatible con la humedad interior. Es decir, con un punto de rocío o humedad absoluta igual a que está dentro. Ahí no necesita controlar dentro, porque no hay fuente de agua. Ok, y ahora, ¿en qué momento, digamos, que necesitas ingresar aire exterior? ¿Necesariamente para un centro de datos es necesario el aire exterior? ¿En qué porcentaje más o menos? Es una buena práctica, pues que no necesitamos el aire exterior por cuenta de los CO2. No, porque son equipos, no respiran, no pasa nada. Pero, ¿qué queremos garantizar? La presión. Intentamos mantener la sala de datos presurizada con un 5 pascales, pues que hay abertura de puertas, por ejemplo, para entrar equipos, etcétera. Y cuando no tenemos esto, ¿qué pasa? Es cuando hay una apertura de una puerta, el aire exterior entra por la puerta y no tienes idea de cómo está, qué temperatura, qué humedad, qué calidad, si hay polvo, si no hay polvo, si hay mosquitos, si hay lo que quiera. Entonces, cuando mantenemos la presión un poco positiva, garantizamos que el aire va a salir, no entrar. ¿Y cómo? ¿Cuánto? Normalmente las mejores prácticas es por diferencial de presión. Entonces, si está con un centro de cómputo cerrado, el suministro es muy bajo, solo para mantener la presión. Si abre las puertas, por ejemplo, si hay huecos o lo que sea, los ventiladores
arrancan para intentar mantener la presión positiva. Entonces, es un caudal variable. Son las mejores prácticas. Buenísimo, Alexander, otra vez. Gracias por tu participación, gracias por tu tiempo, tu dedicación. Tienes ahí en Azure un montón de tiempo. Estás contribuyendo con el conocimiento también de, digamos, a nivel regional y a nivel global. Gracias por eso. Felicidades ahí con la crianza y que estés bien. Hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Alexander. Abrazo también.